reimportación en el mismo estado, el cual permite que las mercancías nacionales o nacionalizadas salgan del territorio aduanero sin modificaciones, excepto por el desgaste en uso. Asimismo, en un plazo determinado, y estas, al ser reimportadas, están exentos del pago de derechos arancelarios y tributarios en relación a la importación de consumo. El plazo es autorizado por 12 meses contados a partir del término del embarque de la mercancía. Asimismo, puede ser ampliado siempre y cuando sea debidamente justificado. Los sujetos que participan en este régimen son los exportadores y beneficiarios, quienes a su vez son personas naturales o jurídicas. Si son personas naturales, deben tener habilitado el DNI y el RUT, así como no encontrarse en condición de no habido. Si son personas jurídicas, deben tener habilitado el RUT y también no encontrarse en condición de no habido. En cuanto al agente de aduanas, será el responsable de realizar las gestiones aduaneras ante la SUNAT por medio de un mandato otorgado por el dueño o exportador de la mercancía. Este mandato puede estar contenido en el endose realizado del documento de transporte, excepto en vía marítima, por un poder especial contenido en un instrumento privado y realizado ante notario público o por medios electrónicos respaldados por la entidad aduanera. En torno a la disposición de mercancías y su reconocimiento físico, en la exportación temporal y la reimportación de mercancías, el reconocimiento físico es obligatorio. Asimismo, el depósito temporal debe ser autorizado y operar en la circunscripción de la Intendencia Aduanera. En ella, asimismo, se realizará la numeración de la declaración. Si es una importación, si es un embarque directo, el local debe estar en el área en donde se realizará la numeración de la declaración. Asimismo, la infraestructura debe ser adecuada, pues en ella se llevará el almacenamiento y el reconocimiento físico de la mercancía. Los responsables de la mercancía pueden ser el exportador, el administrador o el depósito. Asimismo, si uno desea realizar la salida de las mercancías, puede realizarlo por otra aduana que no participó en la numeración de la declaración, y el plazo para el embarque es de 30 días contados a partir del día siguiente de la numeración de la declaración. En relación a la conclusión del régimen, la misma concluye cuando al reimportar o exportar se realiza de forma definitiva en el plazo legal. Asimismo, si la conclusión es total o parcial, se puede realizar en intendencia distinta a quien emitió la autorización para exportar. Si en el plazo legal o de prórroga no se dio por concluido el régimen, la autoridad aduanera automáticamente da por exportado en forma definitiva las mercancías y por concluido el régimen. Este régimen no procede en cuanto a los bienes culturales e históricos de la nación. Bien, respecto a la transmisión de la declaración, esto se divide en 6 pasos. El primero de ellos es cuando el despachador solicita la destinación aduanera. Esta destinación lo hace eh, mediante el sistema electrónico. También lo puede hacer el mismo exportador. En el segundo paso, para el perfeccionamiento pasivo, el despachador transmite junto con la DAM el ZIP elaborado por el exportador. Este ZIP tiene que tener algunos códigos. Por ejemplo, para el código de exportación temporal para la reimportación en el mismo estado es el código 51 y para el perfeccionamiento pasivo el código 52. También se utilizan códigos para el tipo de despacho, que se retorna en el mismo estado el código 1, material de embalaje el código 2. También tenemos para la transformación, reparación, cambio con garantía o cambio sin garantía, que se utiliza el código del 1 al 4. Y finalmente esta información es validada por el sistema y se genera el número de DAM.
Respecto al lugar de disposición de la mercadería, se tiene que el exportador puede ingresar esta mercadería a un depósito temporal, antes o después del número de DAM. También puede solicitar esta disposición de las mercaderías siempre que califiquen como perecibles, peligrosas, maquinarias, etc. Y el exportador puede poner la mercancía a disposición de la autoridad aduanera después de la numeración del DAM. En el punto número 3 tenemos la conformidad de la recepción de las mercaderías. El primero de ellos se da con la información requerida, que son diversos tipos de información que requiere el despachador aduanero, como cantidad, peso, marca, número de contenedor, entre otros. En las recepciones parciales, el depósito temporal transmite esta información proporcionada luego de la recepción total de la carga, y finalmente, para la conformidad, es otorgada por el sistema informático del depósito y se debe visualizar en el portal de la SUNAT. Respecto a la revisión de la documentación, esto sigue 7 pasos, que primero es: se solicita la documentación, se verifica y se registra en el sistema informático, se revisa que el DAM haya sido transmitido dentro del plazo, si es conforme se comunica al despachador mediante casilla electrónica, si no cumple, se solicita que el despachador regularice esto, y si se trata de un perfeccionamiento pasivo, el SIP es remitido de forma digital. Y finalmente, si se solicitó el embarque de la mercadería desde el local designado por el exportador, la respuesta de autorización es transmitida mediante el sistema informático. Finalmente, respecto al reconocimiento físico, tiene algunas características. Estas se efectúan durante todo el año, las 24 horas del día. En los casos especiales, que son contenedores cerrados y furgonetas, se coloca el precinto aduanero. Eh, También, si las incidencias son subsanables o no son subsanables, corresponde a la aduana informar a la aduana de origen respecto a esta carga. Se verifica el levante en el portal de la SUNAT y, culminada esta etapa, se registra la diligencia en el sistema, consignando la marca y el número de contenedor correspondiente. El embarque. El embarque es la operación de carga en el medio de transporte de la mercancía que va a ser exportada. El depósito temporal transmite una relación de carga a embarcar antes de la salida de la carga de su recinto, conforme a lo establecido en el procedimiento específico, actos relacionados con la salida de mercancías y medios de transporte. Fuera el caso contrario, que éstas no ingresarán a un depósito temporal, será el exportador o despachador de aduanas que transmita la relación de carga a embarcar antes de la salida del local designado por el exportador o por la autoridad aduanera. Esta información debe ir validada en el sistema informático, ¿no? Conforme se enumera la relación de carga a embarcar. En caso contrario, se comunica los motivos del rechazo. El depósito temporal únicamente va a permitir la salida de las mercancías que cuenten con la autorización de salida de su recinto. En la vía marítima y aérea, los administradores y concesionarios de los puertos y aeropuertos no van a permitir el embarque de mercancías que no cuente con esta autorización de embarque, y mientras pues exista una acción de control extraordinario conforme al procedimiento general de ejecución de acciones de control extraordinario. En la vía terrestre y fluvial, cabe señalar que el funcionario puede verificar de forma aleatoria los pables, los bultos sueltos, ¿no? Y que éstas deben ir evaluadas en la información contenida en la relación de carga a embarcar. Se constata los contenedores, los poles, pero si se encuentra alguna mala condición exterior o que existe indicios de violación de los precintos aduaneros, estas pues deben ir con previo conocimiento del área de control operativo, o de que se haga las veces del funcionario encargado comunique al despachador de aduanas a efectos de realizar pues la verificación física de la mercancía. En este caso, el funcionario autoriza la salida de las mercancías y lo registra en el sistema informático. Lo mismo sucede pues en la vía terrestre, ¿no? Al momento de embarcar se realiza por la misma Intendencia de Aduanas en la que se enumera la DAM, ¿no? Y esta información debe ir registrada por el funcionario aduanero encargado del control del embarque.
Cuando se trata de 2 o más vehículos, el funcionario, por ejemplo, de aduanas debe efectuar un último control, registra su diligencia para el total de los embarques en el sistema informático. Concluido el embarque, el despachador de aduanas comunica a la Intendencia de Aduana a través de la mesa de partes virtual la cantidad de bultos efectivamente exportados, ¿no? Esto con toda la información del peso bruto total, la fecha y hora del término del embarque dentro del plazo de 15 días calendarios computarizados a partir del día siguiente del término del embarque. Es necesario también señalar las exportaciones temporales hacia la SED, Puno o Sofra Tacna, ¿no? Que son estos lugares de exportación temporal de mercancías nacionales o nacionalizadas. Por otro lado, también tenemos casos especiales para, por ejemplo, la exportación temporal de vehículos de uso particular, la ampliación del plazo de vigencia y también tenemos la modificación del SIP, ¿no? Y el SIP pues es el cuadro de insumo de producto. Para este régimen van a existir causales de conclusión. El primero va a ser el de la reimportación. Ahora, nos dice que esta exportación temporal se va a finalizar cuando, dentro de los plazos establecidos, se reimporta la mercancía. Para esto, el despachador aduanero lo que tiene que hacer es solicitar la reimportación de mercancías. Y esto lo va a hacer mediante la transmisión electrónica de la información que está en la DAM a través de una clave electrónica que se le asigna al despachador aduanero. Esto hasta 30 días hábiles posteriores a la fecha del término de la descarga y dentro del plazo autorizado para esta exportación temporal. Si la mercancía retorna y cae en abandono, uno lo que puede hacer es solicitarla como una reimportación o finalizar el trámite de reimportación que hicimos al inicio, siempre y cuando dentro de los plazos establecidos. Todo esto siempre se va a someter a una revisión documentaria y a una revisión física. También tenemos el caso de la reimportación de material de embalaje. Para esto, igual, el despachador de aduanas tiene que encargarse de solicitar la reimportación mediante la DAM de importación para el consumo. En este caso es importación para el consumo, en donde se va a consignar en esta DAM una o más declaraciones de exportaciones temporales precedentes y la serie respecto al cual el sistema informático va a realizar un descargo correspondiente. Si todo esto cae dentro de un canal verde, la cuenta corriente de la DAM de exportación temporal se va a efectuar automáticamente. Es así como el funcionario aduanero va a tener que ingresar dentro de su sistema informático todos los datos de la declaración jurada de reimportación de mercancías. Si él logra encontrar una inconsistencia, va a rechazar esta DAM, siempre y cuando va a tener que ser motivado este rechazo, ¿no? Si te rechazan la DAM, te van a dar los motivos por el cual te la han rechazado y puedes subsanarlo. Ahora, en la exportación definitiva se va a dar cuando esta exportación temporal la mercancía ya no retorna. Si ya no retorna y vence el plazo de la exportación temporal, la autoridad aduanera va a dar por exportación definida a esta mercancía. Para esto también el despachador de aduanas tiene que solicitar la exportación definitiva de las mercancías, ¿no? Este también lo puede hacer él. Ahora, siempre y cuando lo puede hacer dentro de la vigencia de la exportación temporal, según lo que dice el procedimiento de exportación definitiva. Ahora, este funcionario también va a verificar si existe saldo o no existe saldo en su sistema informático. De no existir saldo, lo que se va a hacer, va a proceder a levantar el acta de exportación definitiva y finalmente la mercancía ya va a ser declarada como una exportación y que ya no va a volver, ya no va a retornar. En cuanto a las notificaciones y comunicaciones que se realizan por la SUNAT y el administrado, debemos tener en cuenta que la SUNAT es una de las instituciones que ha ido avanzando a la par del desarrollo tecnológico. Es así que ha implementado una serie de herramientas digitales como el buzón electrónico que forma parte de los servicios en línea que brinda la SUNAT. Básicamente, el buzón electrónico es una plataforma que se ingresa a través de la clave SOL y permite de que la administración aduanera pueda notificar de sendos actos administrativos al administrado. Por ejemplo, puede ser la resolución de determinación o multa, la que declara la procedencia o improcedencia de una solicitud determinada,
la que declara la procedencia de una ejecución que se encuentra sujeta al cumplimiento de requerimientos aduaneros, etc. Para la notificación correcta debe tener en cuenta de que el operador de comercio exterior o el operador de interviniente debe tener activo su número de RUC y su clave SOL, que son los requisitos para acceder a los servicios en línea. El acto administrativo generalmente, con los avances de la SUNAT, avances tecnológicos, se generan de manera automática, pero en caso no se generen de esta forma, el funcionario aduanero debe depositar en el buzón electrónico. Es como enviar un correo y envía un documento digital notificando el acto administrativo. Como toda notificación que se realiza a través electrónico, sus efectos surten a partir del día siguiente de notificado. Ahora, esto no, sin perjuicio, todo ello de que se pueda notificar a través de las demás formas de notificación establecidas en el Código Tributario, en específico en el artículo 104, que determina, por ejemplo, la notificación a través de un correo electrónico brindado por el administrado o en todo caso en el domicilio fiscal. Ahora, la comunicación, como les he mencionado, cuando se realiza a través del correo electrónico que el administrado ha brindado a través de la mesa de partes virtual, debe garantizar de que este correo electrónico brindado esté activado la opción de autorrespuesta o del autoacuse recibo. De esta forma, para garantizar de que ha recibido la notificación que se ha emitido a través de SUNAT. Los archivos que pueden enviarse por este medio no deben superar los 6 megabytes. Ahora, existe una situación transitoria mientras no se implemente esta herramienta de notificación, en la que excepcionalmente se podrá usar el sistema SECA, que básicamente es una casilla electrónica corporativa aduanera. La Intendencia Aduanera Aérea y Postal se comunica con los operadores a través de esta plataforma, o en todo caso el CEU, que es una casilla electrónica del usuario, que a través de la cual el despachador aduanero remite a la Intendencia de la Aduana Aérea y Postal y recibe esas comunicaciones. En cuanto al caso práctico, la Administración Aduanera, a través del informe 143-2019, responde a una interrogante que es la siguiente: en el caso en que una empresa exporte frutos secos y para ello tenga que utilizar bandejas de plástico, la duda surge en torno a que si el envase plástico debe ser destinado a otro régimen aduanero, diferente al que es los frutos que van a ser sometidos a la exportación definitiva. Entonces, la Administración Aduanera, en base a la sección cuarta del procedimiento PG05, establece que las bandejas de plástico califican como material de embalaje. En ese caso, como hemos visto anteriormente, los materiales de embalaje son sometidos a este régimen especial de exportación temporal para reimportación en el mismo estado. Es así que la Administración Tributaria establece que la destinación de la declaración de este tipo de exportación deben ser sometidos, por ejemplo, los frutos secos a la exportación definitiva y finalmente las bandejas de plástico al régimen de la exportación temporal con la reimportación en el mismo estado. En cuanto a las conclusiones, se concluye en primer término que este régimen aduanero permite la salida de mercancías que van a ser exportadas, pero con la condición de que retornen al país sin haber sufrido una modificación, salvo el desgaste del uso ordinario. Y este tiene un beneficio de que al retornar, al ser reimportados en el país, no son objeto de pagar tributos. La carga debe ser registrada previamente en el sistema informático de la SUNAT antes de su salida. Recién cuando se cumple este procedimiento se puede trasladar al terminal aéreo o portuario. Finalmente, si bien es cierto, este régimen aduanero nos permite exportar mercancías que van a reimportarse posteriormente, no está exento de causales de conclusión, como por ejemplo la exportación definitiva, que es una forma similar a una sanción cuando se incumplen los plazos que se han determinado, que son de 12 meses o en todo caso su ampliación excepcional por 12 meses.